Muy buenas a todos, aquí Víctor del canal Zombie MMA. Vamos a hablar hoy de la pelea de la noche UFC, una cartelera hecha y pues la verdad es que no me quería quedar fuera para hacer una predicción. Estamos ahora mismo viendo cómo va a ser este evento Pay-Per-View Noche UFC, una carta de amor para los mexicanos y para las artes marciales mexicanas, según el presidente de la UFC, Dana White. Bueno, vamos a hablar un poquito de las de las peleas estelares. Yo me voy a centrar más en las tres. La estelar va a ser Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili, pelea por campeonato. Y pues bueno, la segunda pelea por el campeonato va a ser Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la pelea, de estas tres últimas peleas que son las más importantes. Y pues vamos a hablar un poquito de Brian Ortega versus Diego López. Una de las peleas que promete ser una gran pelea. Ya tenía que ser esta pelea hace unos eventos atrás, si más no me equivoco, en la UFC 300 tenía que realizarse esta pelea, pero corto avisos, a Diego López se le da a Dan Ige, que dio las 165 libras, un peso pactado, en donde pues Diego López se mostró superior en los dos primeros rounds. Y en el último round Diego López se vio un poco cansado, Ojo con esa pelea, que yo pienso que Brian Ortega la va a estudiar muy bien. ¿Y en qué puede beneficiar esta pelea de Dan Ige a Brian Ortega? Sabemos que Brian Ortega no ha sido finalizado en toda su carrera. Sí ha peleado con grandes de este peso, de este ranking que ha tenido en las 145 libras. Vamos a ver un poquito sus estadísticas. Brian Ortega tiene un récord, de hecho, al ser más antiguo, tiene un récord mucho menor que el de Diego López, que, pues bueno, en otras instancias, en otros circuitos de combate ha debido tener muchas más peleas. No he seguido mucho su carrera, pero sé que cuando ha entrado a la UFC contra Evloev fue muy aclamado. Brian Ortega ha tenido una posición de combates, de combatientes con los que ha peleado muy, pero muy fuerte. Entre ellos podemos destacar a Max Holloway y a Volkanovski contra Swanson. Pues si vemos todas las peleas que ha tenido en la UFC, podemos ver que ha tenido pues, puros nombres conocidos muy fuertes. En cambio, Diego López no tiene muchas peleas en la UFC, pero después de que tuvo esa pelea contra Norsab Evloev, tuvo una racha de victorias impresionante. Podemos ver que la primera pelea fue contra Evloev, perdió por decisión, aunque estuvo a punto de ganarle por la sumisión. Y pues bueno, después vino ganando a Tarker, a Sabatini, a Yusuf, que Yusuf era uno de los más probados también en un top 15 en esta división. Luego le ganó Dan Ige, pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que Diego López no ha peleado con un top 10 como tal. Y pues no ha peleado contra experimentado Brian Ortega. Brian Ortega, que es un monstruo en el Jiu-Jitsu. Y pues irónicamente Diego López es un maestro de Jiu-Jitsu porque él es brasilero. Ahora se está formando en México, es muy querido ahí en México, y porque se ha hecho su casa y, o sea, prácticamente él entrena, su lugar de donde da clases es ahí. Pues bueno, él ya está sentado prácticamente en México. Y Brian Ortega es un mexicoamericano. Entonces, ¿cómo vemos esta pelea? Después de ver un poquito su resumen, tenemos que tener en cuenta que Diego López es el número 13 de la división y Brian Ortega es el número 3. Diego López viene de una racha increíble de victorias. Brian Ortega viene de una inactividad muy grande, pero viene de ganarle a Jair Rodríguez, un contendiente al título. Por cierto, Jair Rodríguez puede haber perdido contra Volkanovski. Pero, ¿qué vamos a ver aquí? Un Brian Ortega, la verdad, ya un poco después de esas guerras que tenía en todas sus peleas, es increíble, la verdad, que siga en esta división activo. Después de haber tenido una gran inactividad, yo pensé que ya no iba a volver. Y pues Diego López viene en una racha increíble y viene con ese hambre de querer ser campeón. Diego López tiene un poder de knockout muy grande, pero también tenemos que tener en cuenta que
no puedes subestimar a Brian Ortega porque tiene una gran barbilla y muy pocas veces se lo ha tocado. De hecho, Max Holloway le dio una clínica de striking y nunca no se dio. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Yo pienso que va a ser una gran prueba para Diego López. Bueno, volviendo al tema de Brian Ortega versus Diego López, podemos ver también que Diego López tiene un alcance mucho más alto que el de Brian Ortega. ¿Cómo se va a definir esta pelea? Yo pienso que en striking Diego López siempre, no pienso que va a ser superior a Brian Ortega, pero se está formando en México y en México está ahí con los campeones como Brandon Moreno, como Alexa Grasso, como varios de estos prospectos mexicanos que están ahí, que son muy buenos en el striking, y pues se está formando ahí Diego. Entonces yo pienso que deberíamos poner que tiene mejor striking, y lo ha demostrado también, que Brian Ortega. En cambio, Brian Ortega ha demostrado muchos huecos en su striking anteriormente con sus rivales. Entonces, en ese punto vamos a ver que Diego López es no digo muy superior, pero sí es superior a Brian Ortega en el striking. Ahora vamos a ver un poco en el grappling y en el jiu-jitsu. Ahí yo pienso que Brian Ortega es muy peligroso. Estuvo a punto de ganarle a Volkanovski. Y pues Diego López, aunque sea un profesor de jiu-jitsu y sea muy bueno en jiu-jitsu, no puede subestimar a alguien tan letal como Brian Ortega, que ya ha sido probado con la élite de esta división, mientras Diego López es su primer retador del top 5. O sea, muchos están desvalorando que es la primera vez que Diego López se va a enfrentar a alguien del top 5. Y pues eso para mí es un error. Siempre no me ha gustado que los influencers o las mismas promociones quieren elevar tan fuerte un contendiente. Después cuando cae es increíble cómo se dan un golpe muy duro cuando caen. Entonces Diego López es su primer top 5, que es Brian Ortega, y vamos a ver si lo supera. Yo pienso que en el striking, para lastimar a Brian Ortega y con la defensa antiderribos que ha demostrado tener también Diego López, Diego López debería ser superior y debería ser, obviamente, y como lo es el favorito. Podemos ver 175, no es abismalmente el favorito, pero sí es el favorito y creo que sí se lo merece porque es joven, porque tiene striking muy bueno, porque tiene un jiu-jitsu, tiene una defensa antiderribos muy bueno. Pues bueno, Brian Ortega viene de una inactividad grande, viene de ganarle un gran Jay Rodríguez, pero tenemos que tener en cuenta que también Brian Ortega también viene de varias lesiones, de haber perdido contra Volkanovski, de haber perdido contra Max Holloway. Pues bueno, ha tenido una carrera muy dura y pues sus peleas siempre han sido guerras, y yo creo que esta pelea, que lastimosamente es a 3 rounds, va a ser una guerra durante 3 rounds. Si esto se viera a la distancia, posiblemente Diego López pueda ganar, especialmente si es que Brian Ortega no lo finaliza entre los 3 asaltos. Diego López puede hacer la diferencia como lo hizo Max Holloway, como lo hizo Volkanovski, lastimarlo, machacarlo a Brian Ortega y ganarle en puntos, que yo pienso que eso va a pasar. Yo pienso que esta pelea se puede ir a la decisión y va a irse a favor de Diego López. Ahora, si hay una finalización, yo pienso que se va a ir por parte de Brian Ortega, que también no descarto que Diego López pueda hacerlo, pero vimos que Brian Ortega es muy resiliente, es no pierde, no tiene una quijada muy buena y pues bueno, es muy fuerte. Ahora vamos y como ya dije, para mí el favorito es Diego López y debería ganar Diego López por decisión. Y si gana Brian Ortega, debería hacerlo en cualquiera de los rounds por sumisión.